Estamos en las 18:35, así que si ustedes están de acuerdo y en el respeto, como siempre digo, de aquellos que nos acompañan, damos la bienvenida a todos y a todas, docentes, colegas, a quienes nos acompañan, aún no siendo docentes también. Estamos ya en nuestra clase número 16, módulo 8, a muy poquito de alcanzar una marca para continuar y seguir adelante. Ya hoy día habían colegas que me preguntaban, ¿y cuál es el próximo curso con puntaje? Porque ponen el con puntaje al lado. Porque cursos hay muchos, me dicen, seminarios hay muchos, pero esto del puntaje docente no siempre se suma a las propuestas generales en todo lo que es el tema de Cuestión Malvinas. Así que bueno, ahí estamos. Le damos la bienvenida al cuerpo profesoral que tendrá a cargo justamente esta clase del día de hoy. Como moderadora, la dama, si me permiten los caballeros, voy a comenzar por la doctora Georgina Alejandra Guardati, quien va a estar aquí acompañándonos. Gracias, Georgina. Una vez más se une, eximia colega profesional y gran mujer y persona, quien será acompañada del profesor Antonio Muso, que ustedes ya conocen. Si el profesor se retira un poquito hacia atrás, le vamos a ver su rostro completo. No porque ¿Ahí no está me bien? guste ni su boca ni su nariz, pero me gustaría verlo entero. Le soy totalmente sincera. Ah, Ahí estamos. O un poquito para atrás la pantalla, ahí lo estamos viendo muy bien. Muchas gracias, profesor Muso. Un honor tenerlo aquí frente a nosotros, una vez más acompañándonos desde esta mirada tan ecuánime, ¿ahí equitativa. me están viendo mejor? Ahí está precioso, Oh, doctor. Ahora Eso, sí, ¿ve? perfecto. Son esas cosas que no nos animamos las mujeres a decir. ¿Decimos o no decimos? Bueno, lo decimos. Gracias por acompañarnos. Federico, el profesor Federico Martín Gómez también, un privilegio, un lujo. Ya lo conocemos, ha participado con nosotros, conocemos de su dinámica, de su predisposición, de su saber y de sus conocimientos. Y evidentemente, como siempre, aquí nos acompaña también el veterano de Malvinas, Guillermo Seguí, a quien ustedes también ya conocen porque ha participado anteriormente y acá está dando testimonio una vez más de su mirada, de su sentir, de sus vivencias, de sus testimonios. Y yo quiero remarcar fundamentalmente y que quede para todos aquellos que están presentes y como está siendo grabado, quedará como mensaje también, el profundo respeto con el cual este curso se ha construido, el respeto a la escucha atenta de todas las opiniones, en el respeto al valor del diálogo y de la palabra Lindo. que nosotros también y a través de lo cual hemos querido fundar este curso, en el respeto a los valores que todos aquellos profesamos y en el respeto fundamentalmente de todo aquello que implica, como lo conversábamos durante esta semana, el escuchar, esa escucha atenta que me permite construir en el sentido crítico posturas, visiones para una mejor toma de decisiones. El hecho de disentir o el hecho de que yo puedo pensar distinto, eso nos enriquece y en la diversidad soy una profunda convencida que está el valor de la empatía y el ejercicio pleno del respeto de la palabra del otro. Eso lo quiero poner muy en claro y en este marco también les quiero, señores profesores, les robo medio segundo más, les quiero anunciar a todo el grupo de docentes, y esto lo hago por primera vez oficialmente. Tenemos, señores, el 17 y el 18 de octubre ya está confirmado y por resolución de la Universidad de Mendoza con reconocimiento aval académico, el primer Congreso Nacional de Educación y Malvinas que se realizará en Mendoza y vamos a tener al tanto a todos los docentes, pero desde Mendoza queremos recibir a todos los docentes que de una manera u otra están trabajando en este proceso
tan maravilloso que es la malvinización. La malvinización como puente hacia el afianzamiento y el fortalecimiento de los valores, de aquellos valores que nos hacen definitivamente más humanos. Así que, señores, ustedes son los primeros que lo saben oficialmente. Tengo en mi poder la resolución que ha sido firmada por el señor rector de la Universidad de Mendoza, que va a ser un evento coorganizado con el Ministerio de Educación de la provincia, y seguramente vamos a tener el aval y las invitaciones y los auspicios de muchos colegas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Hoy comienza un proceso muy arduo, pero nuestros principales invitados son ustedes, nuestros docentes, evidentemente, y nuestros colegas en formación, que ya no van a estar en formación, van a dar el testimonio de lo que ustedes han sido y han podido recibir a través de este curso. Así que bueno, voy a darles mucha y mayor información en esa clase del 22 que promete para muchas cosas, pero fundamentalmente deseaba compartir con ustedes algo que venimos acariciando con mucho anhelo. Y al ver todos los docentes con el entusiasmo que han abrazado este curso y la vocación y la entrega de todo el cuerpo de colegas docentes que nos están permitiendo conocer a través de vuestras experiencias y poder formarnos en la cuestión Malvinas con vuestro testimonio, en este caso en la persona de Federico Gómez, de Antonio Musso, de Georgina Guardati y de todos los profesores que han transitado por esta formación, les decimos gracias y los esperamos en Mendoza. Les vamos a estar dando todas las informaciones necesarias y los queremos con presentación de los trabajos finales en el marco de ese congreso. No anuncio más y le cedo la palabra totalmente ahora a Georgina con toda esta motivación fuerte para encontrarnos en Mendoza el 17, el 18 de octubre en el primer Congreso Nacional de Educación y Malvinas. Muchísimas gracias, Georgina. Muchísimas gracias, María Marta, qué estupenda noticia, la celebro y me sumo a la invitación para que participen de este primer Congreso Nacional de Educación y Malvinas desde la Universidad de Mendoza. Creo que va a ser una gran oportunidad para un encuentro, ya nos dirás si es presencial, híbrido, virtual, ya nos dirás todos esos detalles, pero no, de todas las modalidades. Imaginaba. Presencial la primera, ya tenemos alquilado para 500 personas y demás, porque esto lo queremos multitudinario, pero será necesariamente también híbrido para todos aquellos que no nos puedan seguir presencialmente, sí. Estupendo, estupendo porque eso le va a dar un tinte de nacionalidad a este congreso que permita la participación de aquellos que se encuentran en otras provincias y que quizás no se puedan trasladar, pero sí que puedan participar y conocer, como bien has dicho, la malvinización y la educación en valores, rescatando estas palabras que hoy nos convocan. Has hablado muy bien, María Marta, y me hago eco del respeto, de la diversidad que nos une, y que nos une, como dice el lema que también surgió del área de comunicación y diseño de la Universidad de Mendoza, la paz nos une y la diversidad nos enriquece, ¿no? Entonces, con ese espíritu hoy también queremos seguir transitando este módulo 8, en el cual abordamos la paz y Malvinas, porque precisamente vamos a darle la palabra a José Antonio y a Federico, no sin antes de darle la bienvenida especialmente al veterano de Guerra Malvina que hoy nos acompaña, Guillermo Seguí, para que él luego también pueda compartir algunos de sus testimonios vinculados con los temas que hoy nos convoca. Hoy algunas de las pinceladas sobre los temas que abordaremos están vinculados precisamente sobre el tema educación en derechos humanos y educación para la paz, en los diversos proyectos sobre una posible Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz, pero también vamos a abordar los conceptos de seguridad internacional, el origen, su evolución, sus dimensiones, las diversas categorías, como también aquellas amenazas que se encuentran hoy latentes para la seguridad humana, y haremos referencia, en realidad el doctor José Antonio Musso en particular, al Tratado sobre Prohibición de las Armas Nucleares y a la educación para el desarme, como así también
Federico abordará algunos temas vinculados a los escenarios de posguerra de Malvinas y la configuración de zonas de paz, la experiencia de la zona de paz y la cooperación en el Atlántico Sur. A grandes rasgos, estos temas, que son los que están especificados en este módulo, son los que vamos a ir compartiendo. Si le parece, Guillermo, y quiere comenzar con algún testimonio vinculado a alguno de estos temas, o su experiencia, que entiendo que ya ha participado, pero que quiera completar y compartir con todos nosotros en esta ocasión, más que bienvenido y le cedo la palabra. Bueno, gracias, Georgina. Yo lo que tengo como para compartir son vivencias de la guerra y de las que he transitado. Hablar de temas vinculados como es ahora la paz o las zonas de paz, yo de eso mucho no puedo manejarme, no puedo hablarlo. Pero sí puedo decir que este sentimiento encontrado de la guerra, donde en realidad uno habla de ver y compartirlas con las necesidades de los que participamos en esta guerra, me son importantes. Yo recuerdo como vivencia la necesidad de intercambiar o de compartir información, noticias con mi familia o comunicación con mi familia para que supieran de dónde estábamos, porque en realidad no sabían dónde estábamos. No se podía decir nada antes de embarcarnos para las islas, y ya cuando estábamos en las islas no teníamos comunicación. Pero bueno, yo no quiero ser más expuesto a esto. Esto es lo que yo comparto y bueno, en la charla seguiremos charlando de estos temas. Muchas gracias, Guillermo. Justamente a veces se generan estos sentimientos encontrados. Por ello esta oportunidad que tenemos de brindar un mensaje de paz a través de este curso, creo que es muy valioso, precisamente porque en esto me voy a hacer eco de las palabras del reciente Papa León XIV, porque en el día de ayer reiteró que precisamente va a tener como prioridad la paz. Su máxima prioridad, dijo, va a ser la paz, en base a la reconciliación, el perdón y el coraje para dar vuelta a la página y recomenzar. José Antonio Musso en la clase pasada habló de 3 nuevos conceptos de paz a los que ya se había sumado a los esbozados por Eliana, hablar de paz positiva, paz negativa, paz imperfecta, y habló de la paz, precisamente dijo de la paz desarmada, la paz desarmante y la paz perseverante. Fueron 3 nuevos conceptos de paz que fueron desarrollados, incluidos en este discurso de León XIV, quien precisamente se hace eco de lo que está pasando en las zonas del mundo más castigadas por la guerra. No solo Ucrania, Medio Oriente, lamentablemente se suma India, el Cuerno de África, y precisamente dijo, ¿qué mejor que ustedes que conocen de primera mano los horrores de la guerra para poder comprender qué es la paz? Porque es en primera persona aquellos que la sufrieron y la padecieron. Entonces, con coraje, con valor, intentar hoy hablar de paz, con esta mirada hacia un futuro mejor, creo que nos desafía a todos y nos interpela para poner en práctica los valores que predicamos. Con este mensaje tan sencillo, quiero darle ahora sí la palabra a José Antonio Musso para que comencemos a desarrollar estas pinceladas, como dijo María Marta, citando al doctor, profesor Gigliotti, algunas pinceladas sobre educación en derechos humanos y educación para la paz. Adelante, José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias, María Marta,
Federico, mi saludo para vos, un saludo cordial para todos los participantes en este curso, para Guillermo Seguí, que nos acompaña esta tarde. Realmente, como dices, como acabas de decir, Georgina, en este momento en el que las circunstancias en el mundo parecen adversas a la paz, ante la existencia de tantos conflictos armados, hablar de paz y de educación para la paz es más necesario que nunca, podríamos decir, porque les comento que acabo de escuchar en nuestra carrera de posgrado de especialización en derechos humanos de la Universidad Católica de Santiago del Estero a Ana María Rodino, una gran especialista en educación en derechos humanos, que participó en el marco del seminario sobre derecho humano a la paz, y entonces dijo algo que me quedó grabado. En este momento tan difícil en el mundo, se hace necesario hablar de estos temas porque es una manera de defender la esperanza. Comparto ese criterio, sin duda. Comparto también lo que viene expresando el nuevo Papa, y me permito recordar dos cosas. Estamos transitando el decenio por la paz Nelson Mandela, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas luego de la cumbre por la paz Nelson Mandela que se celebró en el año 2018. El decenio comenzó en el año 2019 y se extenderá hasta el año 2028. Pero además, hoy estamos en la víspera del Día Internacional de la Convivencia en Paz, que se celebra cada 16 de mayo. Entonces, esta mañana me puse a repasar, a leer otra vez los términos de la resolución de Naciones Unidas que proclama el Día Internacional de la Convivencia en Paz, y me detuve en un párrafo en particular que me parece importante citar en este encuentro, porque dice que convivir en paz es saber aceptar las diferencias, ser capaces de reconocer, de respetar, de escuchar y de apreciar a los demás y de vivir juntos pacíficamente. De eso se trata. Y en este curso, destinado a docentes de los distintos niveles, es de toda relevancia que quienes participamos insistamos en este mensaje, porque los docentes son constructores de paz, como diría Eliana Martínez, y esto debe verse reflejado en su labor, en las aulas, en sus mensajes. Me parecía, por lo tanto, que era una ocasión, la de hoy, que no podíamos dejar pasar para referirnos a estas conmemoraciones que tienen un profundo significado. Con Georgina y con otras personas que están participando en este módulo, como Eliana y María Teresa, formamos parte de una red federal vinculada con el Consejo Federal de Estudios Internacionales, que tiene como objetivo principal promover la idea de la paz como derecho humano. Y justamente hoy compartimos este encuentro con Federico Gómez, que pertenece a la otra red vinculada con el COFEI, que es la red sobre Malvinas. Así que, Federico, lo que vamos a compartir hoy es
un nuevo encuentro de ambas redes del COFEI que sin duda celebramos desde un lado y el otro. Bien, antes de entrar concretamente en los temas previstos para hoy, me parece también necesario volver un poco atrás para detenerme en dos documentos que le voy a pedir a Georgina que comparta, que de alguna manera vienen a corroborar lo que se dijo en la clase del último jueves en el tramo final. Uno de esos documentos es la declaración de la Cumbre Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, de 2023, y el otro es el último comunicado conjunto de los presidentes de los estados partes y estados asociados del Mercosur de diciembre de 2024. Por favor, Georgina. Con mucho gusto, José Antonio. María Marta, ¿me podrías habilitar, por favor, para compartir pantalla? Ya estás habilitada como Fíjate que confianza. tengo dos usuarios. Debe ser el de la UM, Ahí me fijo entonces. Déjame encontrarte. Ahí estamos. Ahí deberías estarlo. Perfecto. Ya estás compartiendo, Georgina. Gracias y discúlpame. Gracias, María Marta. Ahí está. No, por favor. Bien, ¿podemos agrandar la pantalla, Georgina, para verlo mejor? Me parece que ese es el comunicado de la cumbre presidencial del Mercosur, de la última cumbre, pero diría que empecemos mejor por la declaración de la cumbre Unión Europea-CELAC. Ahí ya nos acompaña. Debe estar seguramente buscando su documento. Ahí estamos. No, ahí estamos compartiendo. Sí, ese es el documento. Perfecto. Hay que un poco ir más. recorriéndolo para llegar, creo que es el párrafo 13 o por ahí, 13, 14, por ahí está. Sí, un momento que cuando lo pongo en modo pantalla se deja de compartir. Ahí lo voy a agrandar. Un segundo. Bueno, no hay problema. Sino simplemente agrandarlo con el más que tenés ahí abajo que aparece en la pantalla. Porque ahí. Eso va a ser lo Ahí mejor. vamos bien. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿sí? Sí. Empecemos a recorrer. Sí, perfecto. Perdón que me tapaba el diálogo de dejar de compartir pantalla, me tapaba las indicaciones. Gracias, María Marta. No, por favor. A ver, vamos viendo. ¿A qué párrafo, José Antonio, voy directamente? Más abajo. Un poco más abajo. Sigamos bajando. Un poco más. Bueno, aquí estamos. Párrafo 12 y luego párrafo 13. Párrafo 12. Resaltamos, los que hablan son los jefes de Estado y de gobierno participantes en esta cumbre Unión Europea-CELAC. Resaltamos los nuevos progresos de la cooperación europea y latinoamericana y caribeña y nos congratulamos de la integración europea y de la consolidación de la CELAC, tomando nota
de que la CELAC ha declarado que América Latina y el Caribe son una zona de paz. Siguiente párrafo. En cuanto a la cuestión de la soberanía, sobre las Islas Malvinas, la Unión Europea ha tomado nota de la posición histórica de la CELAC basada en la importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional en la solución pacífica de controversias. Gracias, Georgina. Pasemos ahora sí al comunicado del Mercosur. Ahí también tendríamos que agrandar la pantalla para ver mejor el texto y creo que está en torno al párrafo 36 por ahí. A ver si nos vamos ubicando, si puedes agrandar un poquito más la pantalla. Bien, párrafo 36. Los presidentes de los estados partes y de los estados asociados del Mercosur reafirmaron los términos de la declaración de los presidentes de los estados partes del Mercosur, de la entonces República de Bolivia y la República de Chile, firmada el 25 de junio de 1996 en Potrero de los Funes, esto es en la provincia de San Luis, denominada Declaración sobre las Malvinas, y reiteraron su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la cuestión de las Islas Malvinas. Pasemos al párrafo siguiente, Georgina, al 37. Reiteraron el interés regional en que la prolongada disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido alcance cuanto antes una solución de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos y demás foros regionales y multilaterales. Gracias de nuevo, Georgina. Y ahora sí, voy pasando a los demás temas que anunciaste. Efectivamente, la Carta de las Naciones Unidas habla en muchas oportunidades de paz y seguridad internacionales. Siempre que habla de paz, al mismo tiempo habla de seguridad. La Carta de las Naciones Unidas, salvo algunas excepciones. Naturalmente, está pensando el Tratado Fundacional de la ONU en la paz y la seguridad de la comunidad internacional en su conjunto. Y en relación con esta materia, viene al caso recordar que el artículo 2 de la Carta establece dos principios fundamentales. Uno es el arreglo pacífico de las controversias internacionales y otro principio consiste en que los estados deben abstenerse en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Más adelante, en el capítulo 6, la Carta contiene disposiciones relativas al arreglo pacífico de las controversias, mientras que en el capítulo 7 se establece lo que se conoce como sistema de seguridad colectiva, en cuyo marco actúa el Consejo de Seguridad. Primero, para determinar, en un caso concreto, la existencia de una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Y luego, para tomar
diversas medidas que están señaladas en ese mismo capítulo. Dicho esto, corresponde mencionar también que más allá de la paz y la seguridad internacionales, se puede mirar la seguridad desde otro punto de vista, la seguridad del Estado. Esta seguridad responde a la concepción tradicional de seguridad. Ahora bien, en los años 90 del siglo XX, más concretamente a partir de 1994, de un informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, comenzó a abrirse camino una noción diferente de seguridad, la seguridad humana, que es la seguridad centrada en las personas y sus derechos. Lo cierto es que años después, en la Cumbre Mundial de 2005, en el documento final de la cumbre, encontramos un párrafo, el 143, que le encomienda a la Asamblea General definir qué se entiende por seguridad humana, para lo cual dicho órgano principal de la ONU celebró un debate a partir del año 2008. Y en 2012, la Asamblea General aprobó una resolución, la resolución 66/290, que se refiere justamente al contenido y alcance de la seguridad con rostro humano, me permitiría decir. Y señala lo siguiente: básicamente es la libertad frente al miedo y frente a la necesidad. Esta fue la idea que se venía debatiendo desde aquel momento, 1994. Pero se agrega que también consiste en el derecho de disponer de iguales oportunidades para el disfrute de todos los derechos humanos y para que cada uno de nosotros pueda desarrollar su potencial humano. Dice también esta resolución que la seguridad humana está centrada en las personas y que abarca los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, hoy diríamos también los ambientales. Agrega, por otro lado, que la seguridad humana no entraña la amenaza o el uso de la fuerza armada ni medidas coercitivas, pero se agrega que no sustituye a la seguridad del Estado. Es decir, esta visión de la seguridad es complementaria de la seguridad del Estado. Bien podríamos decir que son visiones, concepciones que se refuerzan mutuamente. La seguridad humana, como tal, contempla amenazas que no son estrictamente militares, sino que tienen otro origen. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 fue claramente una amenaza a la seguridad humana. Y me atrevo a decir que generó una crisis mundial, global, de seguridad humana. El cambio climático, claramente, es otra amenaza que afecta principalmente a la seguridad humana. Y si hablamos de libertad frente al miedo, podemos pensar en distintas cuestiones que inciden negativamente sobre esta libertad: terrorismo, guerra, crimen transnacional organizado, delitos, los distintos tipos de violencia, violencia contra la mujer, violencia doméstica, porque el concepto de seguridad humana es multidimensional y esto significa que comprende varias dimensiones. Seguridad alimentaria,
seguridad sanitaria o seguridad en la salud. Vuelvo al ejemplo de la pandemia que padecimos en años recientes. Seguridad económica, que supone, entre otras cosas, tener un trabajo decente, un trabajo en blanco. Seguridad ambiental, que los estados de una vez por todas tomen las medidas necesarias para mitigar los efectos adversos del cambio climático. Seguridad política, seguridad comunitaria. Todas estas dimensiones forman parte de la seguridad humana que hoy está consolidada no solamente en el ámbito de las Naciones Unidas, sino también a través del trabajo de numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a la que pertenecemos tanto Georgina como yo. Porque esta organización académica ha elaborado un proyecto de Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz, actualizado en 2023, que bien podemos decir que es un proyecto de la sociedad civil internacional, porque al momento cuenta con 755 adhesiones. Y en ese proyecto claramente se afirma que el derecho a la seguridad humana es parte del contenido material del derecho humano a la paz. Bien, dicho esto, voy a centrarme ahora en contarles un poco la historia previa a la creación de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. El 2 de junio de 1982 volvió a reunirse el Consejo de Seguridad para considerar el informe que debía presentar el entonces secretario general Javier Pérez de Cuéllar acerca del mandato que el propio Consejo de Seguridad le había encomendado el 26 de mayo de ese mismo año, para que entablara contacto con las partes en el conflicto en el Atlántico Sur, a ver si podían acordar condiciones mutuamente aceptables para una cesación del fuego. Ese día, Pérez de Cuéllar informó que no había logrado el cometido que le encomendaron. Es decir, que las partes no habían podido ponerse de acuerdo sobre condiciones mutuamente aceptables para poner fin a las hostilidades. Pero en esa misma sesión se presentó un proyecto copatrocinado por España y Panamá, que disponía el inmediato alto el fuego en el conflicto de que se trata. Ese proyecto no prosperó porque si bien tuvo 9 votos a favor, Estados Unidos y Gran Bretaña votaron en contra, es decir, ejercieron el derecho de veto previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque en esa reunión del Consejo de Seguridad, el representante de Brasil, Sergio Correa da Costa, dijo que Brasil apoyaba a la Argentina, que consideraba que las Islas Malvinas son y serán argentinas, y que para Brasil era necesario avanzar cuanto antes en la creación de una zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur que uniera a los países ribereños en desarrollo, latinoamericanos y africanos. Es decir, ahí podemos decir que se lanzó
por primera vez la idea de crear en el Atlántico Sur, que en ese momento era un escenario bélico, una zona de paz y cooperación. En 1985, el presidente Sarney de Brasil, en la Asamblea General, dijo lo mismo. Dijo que Brasil estaba sumamente interesado en que el Atlántico Meridional, es decir, el Atlántico Sur, adquiriera el estatus de zona de paz y cooperación. Y al año siguiente, el canciller brasileño le envió una carta al secretario general pidiéndole que se incluyera en el programa provisional del periodo de sesiones de la Asamblea General de ese año el tema creación de una zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur. Usó como argumentos más tarde en la Asamblea General que era el corolario natural del Tratado de Tlatelolco, es difícil decir este nombre, pero creo que me salió bien, y de la Declaración de Desnuclearización de África, que era incluso anterior, de 1962. Bueno, y es así como la Asamblea General, ese año, que había sido declarado Año Internacional de la Paz, adopta la resolución 41/11 que crea la zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur. Hubo 124 votos a favor de crear esta zona de paz y cooperación. Algunas abstenciones, entre ellas la del Reino Unido, y un solo voto en contra, que fue el de Estados Unidos. Si me permiten, le voy a pedir a Georgina que exhibamos en pantalla la resolución 41/11 y luego, Federico, de unas breves consideraciones, te voy a pedir que intervengas a propósito del tema que seguramente es de toda importancia en este contexto. A ver si podemos enfocarnos ahí, Georgina. Sí, con mucho gusto y busco el... Escucho un rato, ¿qué mierda es? Son 12 minutos que faltan. Perdón, un momento, que cuando se pone el PDF en pantalla completa desaparece la posibilidad de compartir. Ahí lo busco. Bien. Colegas, cuidemos nuestros micrófonos, por favor. Se escuchan. Entre tanto, la pregunta, mientras que... Bien, ahí estamos. Ahí estamos, de esto. Ahí Perfecto. estamos viendo la resolución de Naciones Unidas. ¿Podemos agrandar el texto, por favor, Georgina? ¿Un poquito más puede ser? Si no, te pido... Ahí estamos. En ese tamaño estaría bien. Vamos bajando. Convencida la Asamblea General de la importancia de promover la paz y la cooperación en el Atlántico Sur para beneficio de toda la humanidad y en particular de los pueblos de la región. Convencida además de la necesidad de mantener la región libre de medidas de militarización, de la carrera de armamentos, de la presencia de bases militares extranjeras y sobre todo de armas nucleares,
Seguí bajando, por favor, Georgina. Sobre la base de esas consideraciones y de las demás que están viendo ustedes en pantalla, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara solemnemente el Océano Atlántico en la región situada entre África y América del Sur como zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Y ahora presten especial atención a lo que dice el siguiente párrafo. Los siguientes párrafos. Exhorta a todos los estados de la zona del Atlántico Sur a que promuevan una mayor cooperación regional, entre otras cosas, para el desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos vivos y la paz y la seguridad de toda la región. Y el párrafo 3 dice, exhorta a todos los estados de todas las demás regiones, en especial a los estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos. Aquí me detengo para decir que el Reino Unido ha hecho exactamente todo lo contrario de lo que pide la resolución 41/11 en esta parte. Es decir, ha militarizado el Atlántico Sur, las islas del Atlántico Sur, y no solamente al hacerlo ha desvirtuado lo que la resolución dice respecto de terceros estados, estados extrarregionales y sobre todo militarmente importantes, sino que ha generado una situación que claramente marca un contrasentido, si lo podemos llamar así. El Atlántico Sur es una zona de paz y cooperación que cuenta con 24 Estados miembros y resulta que en esa misma región hay un Estado que no es Estado miembro de la zona de paz y cooperación, que tiene una fuerte presencia militar, tema del que nos va a hablar enseguida Federico. Y además hay que tener en cuenta que el Mercosur ampliado, pensemos que ahora Bolivia es Estado parte del Mercosur y Panamá se ha incorporado como Estado asociado, también es zona de paz y libre de armas nucleares. Y además, como recordábamos al principio de esta clase, la región, nuestra región, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, también es zona de paz. No obstante todo esto, y no obstante lo que dispone el Tratado de Tlatelolco y sus dos protocolos adicionales, tenemos en el Atlántico Sur esta situación. Ahora bien, antes de cederle la palabra a Federico, quizás nos podemos estar preguntando cómo el Reino Unido concibe la seguridad. Evidentemente la concibe en términos de la seguridad al estilo tradicional y con un enfoque integral, porque es la seguridad de las Islas Británicas más la seguridad de los territorios que ese país considera territorios británicos de ultramar, que son 14. Quizá Federico pueda recordar cuáles son, pero ahí están Malvinas, Georgia del Sur, las Islas Sandwich del Sur también. Es decir, es una seguridad armada. Y seguramente los isleños
sienten que esa seguridad los protege, porque todavía piensan que Argentina puede ser una amenaza. Para la República Argentina, pienso que su visión de seguridad debe estar enfocada en esto, en lo que implica la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, sus principios, sus compromisos, sus recomendaciones, los que vienen de las reuniones ministeriales de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, a los que luego me voy a referir. Pero ahora, Federico, me gustaría que vos nos comentes acerca de esto de la militarización que lleva adelante el Reino Unido. Bueno, Antonio, desde ya te agradezco por las palabras y por supuesto a todos los que nos están acompañando. Ya hoy estoy viendo acá el contador de presencia, 162 participantes. La verdad, un gran orgullo que podamos sostener y por supuesto continuar profundizando este compromiso para formarnos y seguir formando, ¿no? Y a partir de esto, Antonio, yo fui tomando nota de cada uno de los conceptos que vos fuiste vertiendo en esta, no introducción, porque es una clase lo que estás dando justamente. Malvinas como consecuencia del 82, ¿no? En cuanto a lo que nos atañe a nosotros, pero por supuesto también considerar y hacernos propio el desafío de interpretar lo que es en sí el Atlántico Sur a partir de la década del 80 como escenario de Guerra Fría, que ahí es donde también se enmarca la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Es a partir de esa construcción que justamente en el marco de las relaciones internacionales, los países ribereños de Sudamérica y los países ribereños del continente africano buscaron proyectar ya en un escenario político en lo que atañe a la Argentina y en los países como Uruguay y Brasil, camino hacia la democracia, o ya con una democracia recuperada y en función de eso consolidándose, proyectar la consideración a nivel internacional, en el marco de Naciones Unidas, justamente la necesidad de construir la defensa de los intereses de los países que son ribereños al Atlántico Sur, ¿no? No solamente una cuestión de siempre las Naciones Unidas en función de dar respuesta a un escenario puntual, sino preveniendo justamente, como es el caso de la amenaza nuclear en el marco de la Guerra Fría, como es también ha sido otras amenazas, ¿no? Habíamos hecho referencia en los primeros encuentros con Georgina, lo que es la depredación de los recursos naturales por parte de las grandes potencias. Vuelvo a decir, esto en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la década del 80. Y esto también cómo se proyecta a partir de lo que es la experiencia del Tlatelolco. El Tlatelolco como un acuerdo en el cual la desnuclearización de múltiples países, no en función del uso pacífico de la energía nuclear, que es otro tema, sino que es la utilización de la energía atómica como elemento de amenaza e incluso de uso en el marco de el armamentismo, ¿no? De las carreras armamentísticas que se han dado a lo largo de la historia, tanto en nuestra región, Sudamérica, como en otras partes del mundo. Y bueno, y a partir de eso, cómo el escenario del Atlántico Sur se configuró a partir del año 86 como una zona de paz y cooperación entre los países ribereños. Yo quiero destacar ese concepto, ¿no? Países ribereños al Atlántico Sur, tanto los países africanos como, asimismo, los 3 países que tenemos costas hacia el Atlántico Sur: Brasil, Uruguay y la República Argentina. No hay otro país en el subcontinente latinoamericano que tenga costas sobre lo que es el Atlántico Sur. Por supuesto, lo que son el resto de los países que componen y que han ido evolucionando en función de los escenarios de los 80 y 90 en África, hoy son 21, somos total 24 los integrantes de la zona de paz y cooperación, pero acá quiero destacar la situación de que no hay un actor foráneo a la región latinoamericana que tenga ese derecho de tener costas hacia el Atlántico Sur.
y ahí es donde justamente la presencia ilegítima e ilegal del Reino Unido en estos 3 lugares que hizo referencia Antonio, en función de Malvinas, de Georgias y Sándwich del Sur, por supuesto con una condición geopolítica de proyección hacia la Antártida, escenario que no está contemplado en la zona de paz y cooperación, son otros escenarios, allí el Tratado Antártico cobra relevancia, pero justamente en lo que es la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, lo que se proyecta en la agenda es la desnuclearización, y es a partir de eso como agenda propia de la Guerra Fría, donde los países latinoamericanos se empoderan en la construcción de normas de convivencia, normas que lleven al desarrollo y normas que, por supuesto, sean propositivas y no meramente reactivas hacia lo que acontece en el escenario internacional. La zona de paz y cooperación del Atlántico Sur ha sido hacedora, y lo es hoy día, de cuestiones propositivas en cuanto al desarrollo de los pueblos, en cuanto a lo que es construir escenarios de seguridad regional en pos no de una amenaza estatal, sino de lo que es la amenaza atómica y asimismo la prevención del impacto ambiental del hombre en cuanto a sus actividades depredatorias y por supuesto a través del uso de tecnología armamentística. Yo quiero recalcar esto, me parece que es muy importante, ¿no? Antes de meternos ya con el tema de la militarización del Atlántico Sur. Hay una cuestión que es básica, y ahí veo justo una pregunta que me viene como anillo al dedo, la voy a Eso poner. mismo Federico iba a comentar. Hay 2 preguntas que prácticamente pueden ser respondidas en este momento. ¿Cómo es posible que se contradiga de una forma tan evidente una resolución de Naciones Unidas? Y agrega también que cómo permite Naciones Unidas una desobediencia así por parte del Reino Unido. Sugiere, creo que es Graciela, ¿no?, que tendrían que buscar sanciones. Bueno. Y hay otra más, no sé Sí. si quieren que las deje, está planteadas. Si un miembro de Naciones Unidas no acata una resolución internacional, ¿se declara en rebeldía o solamente se considera que está en desacuerdo? Y en el caso del Reino Unido, posee derecho a veto, ¿cómo se debería ver esta situación? Bueno, son varias consultas que giran sobre lo mismo, pero que hay que discriminarlas, ¿no? Me parece, tanto Georgina como Antonio, les voy a pedir si nos podemos poner de lleno con estas 3 preguntas y así continuamos con la militarización. Desde lo politológico, Georgina va a dar su construcción y su apreciación desde lo jurídico internacionalista. Hay que entender cómo es el escenario propio de Naciones Unidas, ¿no? Las resoluciones que se gestan y justamente son presentadas desde el marco de la Asamblea General son resoluciones. Son resoluciones. No tienen un carácter coercitivo sobre los Estados miembros. Se pueden llegar a entender como recomendaciones. No así las que son emanadas desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ahí sí habilitan y empoderan a los estados en la capacidad de tomar acciones a partir de estas resoluciones. E incluso las mismas Naciones Unidas a partir de la intervención en áreas donde haya conflicto. ¿Esto qué es lo que sucede? Acá nos vamos a meter con la famosa doble vara, que siempre se hace referencia más en escenarios contemporáneos, ¿no? ¿Cómo puede ser que exista un órgano como la Asamblea General que hace estas resoluciones y después existe el Consejo de Seguridad? Y voy hacia la última pregunta, donde los Estados miembros permanentes, los 5 que son integrantes del Club Nuclear, tienen esa capacidad de veto. Bueno, es justamente en función de la configuración de la posguerra, de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde el Club Nuclear, si bien se fue ampliando, no así tuvo representación en el Consejo de Seguridad. El club original era Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia, la Unión Soviética, mejor dicho, y China. Después se fueron incorporando como estados observadores o incluso miembros no permanentes, entre los cuales está la República Argentina. Es más, la República Argentina tiene el orgullo de haber presidido el Consejo de Seguridad durante la crisis de Berlín en 1948, si mal no recuerdo, no quiero errar el año 46, 48, y con gran orgullo llevó adelante una de las más importantes resoluciones en el marco del sistema de Consejo de Seguridad en función de mitigar el impacto directo que podía tener
justamente ese proceso de aislamiento que sufrió la población de Berlín de casi manera inmediata en la post-Segunda Guerra Mundial. Pero acá lo importante es saber separar las resoluciones emanadas del Consejo de Seguridad de las adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Y a partir de eso, bueno, la capacidad de veto que tienen estos actores, entre ellos el Reino Unido. ¿Qué pasa? Acá hay una pregunta anterior que hacía referencia a cuestión de las desobediencias por parte del Reino Unido. Bueno, esas desobediencias se dan en función del escenario de la Asamblea General. Recordemos que la resolución 2065 es propia del Comité de Descolonización que sube a el escenario de la Asamblea General, no es del Consejo de Seguridad. Y a partir de allí, si bien en una primera instancia entre las décadas del 60 hasta el 82, la resolución 2065 marcó el camino de las negociaciones y el diálogo, e incluso de espacios de cooperación, como hemos visto en la década del 70, ya desde el 82 mismo, como consecuencia de la guerra, la resolución 2065 es desoída constantemente por la contraparte en la disputa, que es el Reino Unido y la Gran Bretaña, e incluso menospreciada en el marco del Comité de los 24 o el Comité de Descolonización, como se lo conoce. Entonces, a partir de eso, entender de que hay niveles, vamos a decir así, de preponderancia en el marco de Naciones Unidas en cuanto a las resoluciones que son adoptadas por la Asamblea General y aquellas que son adoptadas e implementadas por el Consejo de Seguridad, y creo que van sobre estas líneas de preguntas. Georgina, si querés incorporar algo más, por favor, o corregirme desde ya. No, al contrario, Federico, justamente ratificar lo que has dicho. Precisamente las resoluciones de Naciones Unidas en general no son jurídicamente vinculantes, con lo cual no son consideradas fuentes del derecho internacional, conforme lo establece el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Precisamente para los Estados miembros no son vinculantes estas resoluciones, salvo, como bien has aclarado, las resoluciones emanadas del Consejo de Seguridad y que han sido adoptadas bajo el capítulo 7 de la Carta Nacional que hizo referencia José Antonio Musso al inicio de esta exposición. Estas sí son obligatorias. En este caso, las resoluciones del Consejo de Seguridad sí pueden incluir medidas como sanciones económicas o bien la autorización del uso de la fuerza o el establecimiento de tribunales internacionales. Entonces, es clarísima la distinción que se hace en cuanto al valor jurídico de las resoluciones de Naciones Unidas adoptadas en el marco de la Asamblea General y aquellas que son adoptadas por el Consejo de Seguridad, en particular las que surgen del capítulo 7. No sé si José Antonio quiere agregar algo más. Coincido totalmente con ambos, con lo que ha dicho Federico y lo que acabas de decir, Georgina. Podríamos también señalar que las resoluciones de la Asamblea General son en principio instrumentos de soft law, de derecho blando, salvo que reafirmen principios que sean de ius cogens, principios de derecho internacional imperativo. Por ejemplo, la resolución 2625, que se refiere a los principios de derecho internacional sobre las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados miembros, contiene principios que son justamente de derecho imperativo. Ahora bien, el hecho de que no sean jurídicamente vinculantes no significa que no generen ningún tipo de compromiso. Entiendo que, por cierto, generan cierto grado de compromiso jurídico, al menos, no son meramente manifestaciones políticas o de otro tipo que puedan quedar en la nada, como simples recomendaciones que dependan de la voluntad de los estados. Por cierto, el Reino Unido en este sentido tiene una larga tradición de incumplimiento. Ahí tenemos el caso de Chagos, por ejemplo. Hubo una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que dijo: el proceso de descolonización de Mauricio no está completo porque no abarcó Chagos. Recordemos que el Reino Unido separó en su momento
de Mauricio, el archipiélago de Chagos, para que se instalara allí una base militar compartida entre Estados Unidos y el Reino Unido. La Corte Internacional de Justicia le dijo hace pocos años atrás, no está completo el proceso de descolonización, se tiene que completar permitiendo también que se sume Chagos a ese proceso. Le dio un plazo, mejor dicho, le dijo a la Asamblea General que fijara un plazo para que el Reino Unido cumpliera, no cumplió, pero ¿qué hizo Mauricio? Fue perseverante, tomando un concepto que Georgina mencionó en algún momento. Es decir, llevó el caso al Tribunal Internacional del Mar, de Derecho del Mar, y obtuvo ahí una sentencia favorable. Entonces ahora las cosas cambiaron. Y finalmente el Reino Unido ha terminado reconociendo la soberanía de Mauricio sobre el archipiélago de Chagos y aceptando que hay medidas que debe tomar, aunque va a permanecer la base militar que fue establecida allí. Pero en todo lo demás que ustedes dijeron muy bien, no hay nada que agregar, es así. Además, Georgina decía que el Consejo de Seguridad puede establecer sanciones. Es cierto, pero un viejo profesor del norte argentino de Derecho Internacional decía, el sistema de votación del Consejo de Seguridad es un sistema cerrojo, porque permite que los miembros permanentes, cuando se está debatiendo y se puede aprobar una resolución en contra, la veten, es decir, voten en contra de la resolución, con lo cual evitan que se aplique para ellos alguna sanción. Y pueden incluso actuar de esa manera en relación con países aliados. Y este es evidentemente un gran problema de funcionamiento que presenta el Consejo de Seguridad en su actual composición y con el sistema de votación que todavía está vigente. Bien, ¿qué otra pregunta había? Justamente José Antonio, acá Fabián, comenta de que entonces la ONU es totalmente democrática porque se privilegia no la decisión de la mayoría, sino la decisión de unos pocos, como en el caso del Consejo de Seguridad. Efectivamente, Fabián, en el caso del Consejo de Seguridad, estamos hablando de un órgano que es antidemocrático, evidentemente político y además no es transparente. Totalmente, Ahí se defienden los intereses y los ideales quedan de lado. Generalmente esto es así. Hablando de los 5 miembros permanentes, Federico, que integran el club nuclear junto con algunos otros estados. Pero el órgano verdaderamente democrático de Naciones Unidas es la Asamblea General, donde todos los estados están representados, todos los estados miembros, que son 193, y todos tienen un voto, que vale lo mismo. Ahí no hay veto, no hay este privilegio que significa el veto. Lo que pasa es que esto nos llevaría a repasar por qué existe el veto. Pero creo que si lo hacemos, Federico y Georgina, nos desviaríamos de la cuestión, ¿verdad? Para explicar qué pasó al final. Que los triunfadores dijeron, bueno, somos los únicos que podemos garantizar un futuro de paz y seguridad para el mundo, pero resulta que con el tiempo fueron los principales transgresores de esa obligación. Exactamente, coincido y si me permiten agregar, en nuestras clases los estudiantes precisamente les hacemos destacar la importancia que tiene el órgano de Naciones Unidas, que es la Asamblea General, por ser quien representa con un voto a todos los estados que le integran estos 193 estados. Pero la importancia política del Consejo de Seguridad, conformada por estos 5 miembros permanentes, que como bien dice José Antonio, son quizás los primeros en transgredir los principios y los deberes a los cuales se han comprometido en la Carta de Naciones Unidas. No obstante, es verdad que no nos podemos detener aquí, porque excede los límites del curso, hablar de en qué consiste el veto, el doble veto y el contraveto. Porque el contraveto es quizás
el resguardo de esperanza para aquellos estados que no forman parte del club nuclear, como dice Federico, porque son aquellos que pueden dar la mayoría que se requiere para la toma de decisiones, llamémoslas de fondo, en el Consejo de Seguridad, en las que se requiere una mayoría agravada de 9 sobre 6. Sobre 6. Entonces, en este caso, si de los 9 votos positivos que se requieren, incluyendo los 5 afirmativos de los 5 estados permanentes del Consejo de Seguridad, basta que uno de los no permanentes no otorgue su voto para alcanzar esa mayoría de 9, y ahí es cuando se dice que 7 puede más que 8, porque no alcanzaría la mayoría para adoptar una resolución del Consejo de Seguridad. Es quizás ese el único o uno de los pocos mecanismos que queda de control respecto a aquellos estados que forman parte del Consejo de Seguridad que no tienen el carácter de estados que pueden otorgar un veto dentro del Consejo de Seguridad de los 15 miembros, me refiero a los no permanentes, ¿sí? Entonces, esto da para discutirlo largo y tendido y comentar varios conceptos, pero es relevante hacer esta aclaración. Como así también, y creo que alguna vez lo comentamos con Federico y José Antonio, incluso Carlos Villandurán también, nos ha ilustrado algunos de los tantos proyectos de reforma de la Carta de Naciones Unidas, de la reorganización, de la redistribución de funciones, esta falta de representación democrática que dice Fabián en el Consejo de Seguridad, toda vez que estados de América, de África, no están representados. Bueno, en fin, también da para largo hablar de una organización que de larga data, quería decir, ya que es un poco anacrónica, ¿no? Esta composición. Si estamos hablando ahora del siglo XXI, la importancia que tiene una organización como Naciones Unidas precisamente para cumplir su función principal, mantener la paz y la seguridad internacional, los temas que hoy nos convocan. Y hay otra cosa que cabe señalar también. Un Estado, hablando de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, puede ser juez y parte cuando se considera una cuestión que le concierne. Fue lo que pasó cuando se discutió en el seno del Consejo de Seguridad tanto la resolución 502 como la resolución 505. Gran Bretaña participó y votó. Totalmente. Y era parte en la controversia. Bueno, sigamos entonces, si les parece bien. Seguimos. Yo quiero Adelante, destacar... Federico, con la parte de militarización que vamos a entrar de lleno. Gracias por los aportes a quienes nos están viendo en el chat. Hay una cuestión que, para comentarlo justamente lo que puso Fabián, que creo que vamos a retomar un poco un diálogo que tuvimos en el primer encuentro con Georgina, que fue esta visión del idealismo y el realismo en las relaciones internacionales, ¿no? Y creo que Naciones Unidas enmarca justamente y se materializa el idealismo que todos tenemos en función de los objetivos de la paz y el realismo marcado dentro del conflicto de la Guerra Fría. De allí el surgimiento del Consejo de Seguridad y el surgimiento de la Asamblea General, con todos sus comités. Entonces, a partir de eso, entender que, bueno, hoy también, ya en un mundo donde la Guerra Fría no existe, estamos en un mundo, a mi entender, y esto también es en el marco del diálogo, donde no hay un solo hegemón o dos hegemones como lo hubo en el marco del conflicto de Guerra Fría, sino que hoy estamos en un mundo o un escenario global plurihegemónico, con competencias y disputa de poderes. Entonces, a partir de eso, entender que el Consejo de Seguridad es el escenario donde hoy, por el tema del conflicto entre India y Pakistán, los actores involucrados están jugando presiones en el mundo nuclear. Hoy analizar esto del Consejo de Seguridad es esencial para poder también abordar el tema de la paz en relación a Pakistán e India, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que nos compete y que nos convoca, que es Malvinas, por supuesto, yo les quería comentar esto, que justo lo hablé con Antonio en el transcurso del inicio de la semana. El día lunes asistimos a una conmemoración muy específica, que yo la quiero compartir con ustedes.
que es que el día lunes se conmemoró el 40 aniversario de la finalización e inauguración de la base militar de Mount Pleasant en Malvinas, que es las instalaciones militares gestadas en la posguerra de Malvinas por parte del actor británico en nuestras islas, ubicada justamente en Monte Agradable, recibe el nombre derivado de la traducción al inglés, Mount Pleasant, justamente. Y bueno, ¿en qué consiste esta base presente hoy en Malvinas, que se configura como el aeropuerto oficial para recepcionar todos los vuelos que comunican a las islas con el sistema internacional? Bueno, si me permitís, Georgina y Antonio, por supuesto también María Marta, voy a compartir por el chat un artículo de autoría propia, voy a hacer autobombo en este caso, como dirían, que bueno, trata justamente sobre la cuestión de la base de Mount Pleasant. Y este artículo lo fui escribiendo a partir de mi primera experiencia en Malvinas. ¿Por qué? Porque todos los vuelos que llegan desde Sudamérica, como asimismo del resto del sistema internacional y también, por supuesto, desde el Reino Unido, deben llegar obligatoriamente a la base militar de Mount Pleasant. Y en esta base puntualmente, donde ustedes van a poder apreciar, y esto se los comparto porque es algo muy accesible, entran a www.google Maps, pueden ir a buscar las Islas Malvinas, ponen base de Monte Agradable en nuestra toponimia, y pueden acceder a las imágenes aéreas de la magnitud que tiene esta base militar en Malvinas, que en funciones de extensión es idéntica a la medida de la única ciudad que está presente en las islas, Puerto Argentino, por supuesto, que justamente constituye hoy uno de los escenarios geográficos a nivel global con mayor índice de militarización, reconocido por multiplicidad de organismos que se dedican a el seguimiento y a la denuncia de lo que son las escaladas o las carreras armamentísticas. Bueno, Malvinas hoy se configura como uno de los escenarios globales con mayor índice de militarización por la presencia militar justamente de esta base, por su proyección hacia lo que es el puerto militar de Puerto Yegua, que es un apéndice de la base militar de Mount Pleasant, y por supuesto porque si todos recordamos que hoy en Malvinas hay alrededor, poquito más, poquito menos, depende de la estación del año, de 3.200 pobladores isleños, justamente en la base militar de Mount Pleasant tiene la capacidad logística para albergar a un total de 3.000 unidades militares del Reino Unido. O sea que tenemos un soldado británico por cada poblador de las Islas Malvinas. Eso nos da la magnitud del índice de militarización que afrontamos, mejor dicho, en el marco del Atlántico Sur, como no una agenda únicamente de la Argentina, sino también de los países regionales y asimismo de lo que se proyecta hacia la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Es a partir de esto que, por supuesto, haciendo una descripción sucinta de lo que significa hoy la base, yo le voy a aportar tres datos que dan la magnitud justamente de esto. Ya hicimos referencia al tema de la capacidad logística de albergar tropas. Bueno, la base de Mount Pleasant cuenta con 2 pistas, que les estoy haciendo el símbolo, que están cruzadas, y eso lo van a poder ver en el link que compartió Georgina hace segundos. Esa pista cruzada tiene la capacidad en su momento de albergar el aterrizaje de lo que era el Discovery, la nave norteamericana que estaba destinada a hacer vuelos hacia el espacio, en el hemisferio sur, junto a lo que es en el hemisferio norte, Hawái y por supuesto la base de la NASA en Florida, justamente como capacidad logística para resistir el aterrizaje de una nave de estas características. Primera característica. Segundo, la base militar de Mount Pleasant, con su extensión a lo que es Puerto Yegua, en la toponimia argentina, tiene la capacidad de ser receptora no solamente de unidades navales de superficie, sino también de submarinos nucleares, que son los que operaron tanto en el 82 como en el escenario de posguerra al día de hoy. Y eso ya nos pone de manifiesto cuáles son las intenciones reales del Reino Unido, no solo de tener presencia militar en Malvinas, sino de proyectar poder atómico
sobre el Atlántico Sur y, por supuesto, el escenario antártico. Y a partir de esto, la tercera característica, que es la que nos tiene que convocar en función de lo que son los procesos de securitización de la agenda regional, que es que hoy la base militar de Mount Pleasant cuenta con aviones de cuarta/quinta generación en sus capacidades de ataque, que ellos, por supuesto, argumentan que es en materia defensiva, por esto que hacía referencia Georgina, por la amenaza que representaría la Argentina hacia las islas, pero que en realidad esa capacidad aérea proyecta una fuerza de ataque a múltiples objetivos en los países de la región sudamericana, sobrepasando ampliamente Ciudad de Buenos Aires e incluso con proyección hacia Río de Janeiro. Y esto nos da la magnitud de la capacidad militar que posee la base militar británica de Mount Pleasant. Y es a partir de esto donde justamente, como hizo referencia Antonio en lo que fue la parte introductoria de la clase, nos pone de manifiesto de por qué el Reino Unido desoye las múltiples resoluciones, no solamente de la Asamblea General, sino de organismos regionales como el Mercosur, como la OEA, como el caso de la zona de paz y cooperación. Yo voy a citar 3 escenarios: Luanda en el 2007, Montevideo en el 2013 y la más reciente en el Mindelo, en África, por supuesto, en el 2023, donde se hace un llamamiento no solamente a la búsqueda de un diálogo en pos de dar una solución pacífica a la controversia de disputa de soberanía, sino que asimismo se convoca a procesos de desnuclearización de la región, que por supuesto todos sabemos cuál es el actor que, no siendo parte de la zona de paz y cooperación, como hizo referencia Antonio, justamente hace uso y abuso de su poder nuclear y de su proyección estratégica en lo que es el Atlántico Sur y por supuesto hacia tanto el sur de África y los países ribereños africanos, como lo que es América del Sur y el continente antártico. Y a partir de esto, los desafíos que hoy tenemos en la actualidad, ¿no? Como país, como Estado miembro de múltiples escenarios de integración regional y de, por supuesto, de diálogo y de respeto del derecho internacional, que es el marco de Naciones Unidas hacia donde se proyecta. La Argentina hoy denuncia desde el año 85, justamente el año en que se empezó a construir, que se finalizó la construcción de la base militar de Mount Pleasant, y voy a dar el dato histórico, es en el 86, donde se produce la visita de Margaret Thatcher a Malvinas en pos de habilitar la pista aérea, y en el 87 el ejercicio Fire Focus, que hicimos referencia en su momento cuando abordamos la presidencia del doctor Alfonsín. Bueno, justamente es la demostración taxativa de la prepotencia militar británica en función de su imperialismo, que se proyecta sobre lo económico, lo social, lo cultural y lo militar, por supuesto. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta que hoy, y acá nos vamos a meter con el tema también de la educación para la paz, es que justamente la presencia de la población en las islas, tanto de origen británico como de otros orígenes étnicos, son una suerte de salvaguardia, o, si uno quiere decirlo, como se utiliza hoy los conceptos, de escudos humanos. Porque se argumenta y se utiliza el concepto de hacer respetar y salvaguardar los derechos que tienen los isleños en función de la presencia militar. Y es a partir de eso donde justamente encontramos ese escenario donde Malvinas justamente se nos presenta como un desafío, y a partir de eso donde se construye, Antonio. Bien, perfecto, Federico, muy completo todo lo que nos has dicho, que ilustra con creces lo que significa la presencia militar británica en el Atlántico Sur, con esta pretensión de proyectar su poder militar en relación con la Antártida, entre otras cosas, ¿no? Ahora, vos mencionabas las declaraciones que son el resultado de las reuniones ministeriales de la zona de paz y cooperación, como la declaración de Luanda, la de Montevideo y la última, la de Mindelo. Exactamente. Para no demorar, voy a permitirme leer algunos párrafos que vos mencionaste, pero para ser más precisos en el tema. La declaración de la reunión ministerial de Luanda en el año 2007 dice en el párrafo 10:
convocamos a la reanudación de las negociaciones entre los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de conformidad con la resolución 2065 y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las Islas Malvinas, con el fin de encontrar lo antes posible una solución pacífica, justa y duradera a la disputa de soberanía. La de Montevideo, Uruguay, 2013, también tiene una serie de enunciados que son de todo interés. Por ejemplo, en el párrafo 54, reafirmamos la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Párrafo 57, convocamos a la reanudación de las negociaciones, lo mismo que la declaración anterior. Siguiente párrafo, reafirmamos la resolución 31/49 de la Asamblea General, que requiere que ambas partes en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes se abstengan de tomar decisiones que impliquen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas atraviesan el proceso recomendado en las resoluciones de la Asamblea General. En este contexto, vemos con preocupación el desarrollo de actividades ilegítimas de exploración de hidrocarburos en la zona en disputa, así como el refuerzo de la presencia militar del Reino Unido en violación de la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y la última, la declaración de Mindelo, da un paso más, porque a todo esto que acabo de exponer agrega lo siguiente: destacamos el derecho del miembro de la zona a la permanente, se refiere a Argentina, a la permanente soberanía sobre los recursos naturales, incluyendo el derecho de la Argentina, de la República Argentina, a tomar acciones legales con arreglo al derecho internacional y las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas contra la exploración y explotación no autorizadas de hidrocarburos en el área referida. Pero también la declaración de Mindelo dice muchas otras cosas que son sumamente importantes en el contexto que nos ha descrito con mucha precisión Federico. Por ejemplo, reafirma la condición de zona de paz libre de armas nucleares y de otro tipo de armas nucleares del Atlántico Sur, reafirma los compromisos en materia de desarme y de no proliferación, y dice en el párrafo 36, le voy a pedir a Georgina que nos enfoquemos ahí, recomienda, mejor dicho, que los Estados miembros de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, que todavía no son estados partes del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, se conviertan en estados partes. Es decir, que ratifiquen, si ya firmaron ese tratado, que lo ratifiquen o que se adhieran a él. El próximo tema, por lo tanto, va a ser este: Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Fue adoptado en julio de 2017 en una conferencia internacional. Naturalmente, los estados poseedores de armas nucleares no participaron y nunca apoyarían esta iniciativa, más allá de que están obligados al desarme en los términos del artículo 6 del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y entró en vigor el tratado en enero de 2021. Actualmente, dicho tratado tiene 94 estados signatarios y 73 estados partes. Y uno
revisa la lista de estados partes en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, encuentra que de los 24 estados miembros de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, solo 11 son estados partes. Es decir, solo 11 han firmado ese tratado y lo han ratificado. De los 3 países latinoamericanos que forman parte de la zona, Brasil, Argentina y Uruguay, solo uno es estado parte. Es decir, solo uno de ellos ha firmado el tratado y lo ha ratificado. Es Uruguay. Brasil lo firmó, pero no lo ratificó. Y Argentina, que fue uno de los 122 estados que votaron a favor de la adopción de este tratado, no lo firmó y por ende ahora no es estado parte, porque no ha habido con posterioridad ni ratificación ni adhesión. Creo que no es esta la ocasión para analizar por qué Argentina no se convierte en estado parte de este tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Porque si bien los estados poseedores de armas nucleares no están obligados por este tratado, es importante algo que destaca la contribución que hizo Fernando Arletaz al libro que tuvo a Georgina como directora, Los elementos constitutivos del derecho humano a la paz. ¿A qué me refiero? Que cuanto mayor sea el número de estados partes de este tratado, mayor presión se ejerce sobre los estados del club nuclear. Y esto es un dato a tener en cuenta. Pero le voy a pedir a Georgina que vayamos al texto del tratado sobre prohibición de las armas nucleares. Estamos ahí, ¿verdad, Georgina? Sí, correcto, José Antonio. ¿Podemos ir al preámbulo, al último párrafo o penúltimo párrafo del preámbulo? Sí. Cuando estemos ahí. Bien, es el penúltimo párrafo. Escuchen lo que dice. Reconociendo también la importancia de la educación para la paz y el desarme en todos sus aspectos y de la sensibilización sobre los riesgos y las consecuencias de las armas nucleares para las generaciones actuales y futuras, y comprometidos, están hablando los estados que tienen vocación de ser estados partes, a difundir los principios y las normas del presente tratado. Miren qué importante, en este tratado que prohíbe las armas nucleares hay una referencia tanto a la educación para la paz como a la educación para el desarme. De la educación para la paz creo que hemos hablado mucho en estos encuentros, ¿verdad, Georgina y María Marta? Con Eliana, con María Teresa. Totalmente, sí. Sí, sí. Y de la educación para el desarme podríamos hacer ahora una breve referencia, pero antes quiero mencionar que en la clase de la profesora Rodino, que recordé cuando empezamos la actividad hoy, Ana María remarcó que la educación en derechos humanos es tan antigua como el concepto mismo de los derechos humanos, porque si leemos con atención la Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos a encontrar en el párrafo 2 del artículo 26 que se habla de la educación en derechos humanos, porque dice que la educación tendrá como contenido o como objetivo fortalecer el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, favorecer la comprensión,
la tolerancia, la amistad y el entendimiento entre todas las naciones y grupos étnicos y religiones, y favorecer las actividades de mantenimiento de la paz. Por lo tanto, la educación en derechos humanos es parte del derecho a la educación y es inseparable de la educación para la paz y para la democracia. Y ahora podemos añadir que la educación para el desarme es complementaria de la educación para la paz, porque es aquella orientada a enseñar la necesidad y los beneficios del desarme, particularmente del desarme nuclear, en tanto y en cuanto los recursos liberados por el desarme permiten avanzar hacia el desarrollo sostenible y hacia la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, permitiendo así el cumplimiento de las obligaciones que han asumido los Estados partes en los respectivos tratados en torno a la efectividad de estos derechos. De modo que me parece que este párrafo que contiene el preámbulo del Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares nos está diciendo que no es ocioso hablar de educación para la paz, de educación para el desarme, mucho menos en momentos como los que vive actualmente el mundo. Y no hace falta que me detenga a indicar concretamente a qué me refiero. Hay una cantidad de conflictos armados en el mundo. Recién Federico hablaba del reciente conflicto en cuanto a su última manifestación, aunque tiene toda una historia, claro, entre India y Pakistán, que son dos estados poseedores de armas nucleares. Miren si no será importante hablar de desarme, de la necesidad de desmilitarización y desnuclearización del Atlántico Sur. De paso, aprovecho estos minutos para comentar que en el mundo hay 5 zonas libres de armas nucleares. Tenemos el Tratado de Tlatelolco, que crea una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Tenemos además el Tratado de Rarotonga, Pelindaba, Bangkok, el Tratado de Asia Central, que fueron creando otras zonas libres de armas nucleares, de modo que hoy podemos observar que todo el hemisferio sur forma parte de una especie de gran zona libre de armas nucleares y hasta una parte del hemisferio norte también. Claro, esto no se visualiza normalmente, pero son logros que hay que mencionar, que hay que señalar, que hay que incorporar en este empeño por avanzar en algo tan sensible como es el desarme. Porque todos queremos un mundo libre de armas nucleares. Porque sabemos el peligro que significa la amenaza y mucho más el uso de las armas nucleares. En todos estos años que han pasado, en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, la amenaza nuclear ha sido algo que ha estado permanentemente en el marco del conflicto por parte de Rusia. Y es un tema que cada tanto vuelve. Fíjense, en este momento en Europa se habla del rearme y de la amenaza rusa. Y este es otro elemento, Federico, lo de la amenaza rusa, para tener en cuenta en relación con el Atlántico Sur, porque Rusia es estado signatario del Tratado Antártico. Ahí, Antonio, mira, te voy a agregar un dato de color que me parece importante a mí tener en cuenta, que es que la zona de paz
y Cooperación Atlántico Sur no solo hace referencia a las obligaciones que tienen los Estados miembros de esta zona, sino que asimismo toma medidas con respecto a que lo que está arreglado por múltiples convenciones, que es la navegación de submarinos atómicos por las zonas. ¿Esto qué significa? La navegación de, en este caso, submarinos atómicos, conlleva el desafío de los estados ribereños. ¿Por qué? En el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían navegando sus submarinos atómicos, tanto por la propulsión como por llevar en su interior armamento nuclear. Ahora, hoy, en un mundo que la energía atómica se ha desplegado a niveles inconmensurables, China tiene navegando submarinos con esa propulsión, Rusia tiene navegando submarinos con esa propulsión, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos. Entonces, a partir de eso, la zona de paz y cooperación Atlántico Sur también está presente ese desafío, ¿no? Cómo recepcionar la navegación en tiempos de paz, que todos sabemos que está arreglado, porque tienen que navegar por superficie, respetando todo lo que es una zona contigua, la zona económica exclusiva y, por supuesto, lo que es la referencia a soberanía de los estados, pero en alta mar, estos submarinos son una amenaza. No solo por lo que transportan como armamento, sino por el tipo de propulsión que utilizan. Y acá hoy tenemos el desafío de que tenemos un país vecino, como es Brasil, que está en miras de desarrollar sus primeros submarinos atómicos. Entonces, a partir de eso, se nos presenta un desafío como región, en el marco de la zona de paz de cooperación Atlántico Sur, a partir de los planes ambiciosos y también estratégicos que Brasil está desarrollando en función de la adquisición de este tipo de tecnología para su propia armada. Bueno, hoy tenemos ese desafío con la presencia ya constituida del Reino Unido en el Atlántico Sur. Pero esto se proyecta hacia otros escenarios, ¿no? Y acá es donde tenemos que entender. Y parte de eso se está viendo en las preguntas que están haciendo en el chat, que no quisiera que se perdieran por ahí. No, es justamente eso estamos acá tratando de tomar estas preguntas, estos comentarios. Se ha generado un interesante debate. Creo que por ahí podemos ir comentándolos. Yo les voy transmitiendo algunas preguntas, no sin antes también recordar lo que hablaste de Brasil, Federico, que también el Mercosur, como mencionó. Sí. Quiero hacer una breve aclaración. Sí, adelante. Si bien Argentina no es Estado parte del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, esto no significa que Argentina haya dejado de lado su histórica y tradicional política de uso pacífico de la energía nuclear. Aclaro esto, vamos a seguir por ese camino, no hay duda. Uso pacífico de la energía nuclear. Y hablando de Brasil, en ese marco está la Agencia Brasileño-Argentina de Control y Contabilidad de Materiales Nucleares, Federico, que también tiene toda una tradición de trabajo conjunto y cooperación, de modo que esto que estás contando es una situación, Antonio, que plantea un nuevo desafío, ¿no? Eso que planteás como antecedente histórico del Mercosur, por ser fuente directa del proceso de diálogo Alfonsín-Sarney, ¿no? En la década del 80, que justamente a partir de una necesidad mutua de poder dar cuenta de no entrar en una carrera armamentística de carácter nuclear entre Argentina y Brasil, porque ambos tenían planes de desarrollo de la energía para algún uso militar, no voy a hacer referencia al uso de arma o como elemento propulsor, sino que, bueno, justamente es a partir de eso que Alfonsín Sarney toman la decisión, a partir de una jugada muy, muy interesante, que eso está muy bien relatado en varios libros, de Alfonsín de invitar a Sarney a conocer la planta de Pilcanilleu en la década del 80, que es la planta de agua pesada, ¿no? Elemento esencial para el desarrollo de energía atómica y de armas atómicas. Entonces, a partir de eso, bueno, todo lo que es el proceso de integración y lo que va justamente a dar vida a lo que vos haces referencia como agencia binacional, ¿no? Bueno, a partir de esto creo que hoy el escenario está plasmado y tenemos hoy como gran desafío dar respuesta a
yo diría 3 conceptos, ¿no? Desmilitarización, desnuclearización y, por supuesto, no entrar en una carrera armamentista en la región, que hoy es una zona de paz consolidada por los múltiples procesos de integración y, por supuesto, por lo que son los procesos de diálogo a nivel internacional. Y esto en función de las preguntas que veo ahí en el chat. Lo que precisamente iba a ser un resumen de algunas de las preguntas, son varias. Les agradezco a todos su participación. También recordar en lo que decía Federico y José Antonio respecto de las zonas de paz en el proceso de Mercosur, declarada en 1998, ratificada por el Parlasur en el 2014, también por una declaración de la CELAC como zona de paz libre de armas de destrucción masiva. Bueno, resumo brevemente algunos comentarios muy interesantes, por cierto. Pregunta acá, Fabián se pregunta si Inglaterra tiene armas nucleares o no, si es parte del Tratado de Prohibición, porque de no ser así es un modo de desarmar al enemigo, mientras, dice Fabián, yo me quedo con las armas pesadas. Parece un plan para desarmar al enemigo, quienes ellos mantienen la tensión. Otras preguntas, ¿por qué Argentina no firmó? Tampoco, obviamente, ratificó como Estado parte. Se pregunta Josefina si es por negligencia o por otra razón. Nos comenta Silvia que no cree que Argentina como Estado, ni los argentinos tengamos alguna oposición a la educación para la paz y para el desarme. El conflicto que nos convoca está marcado por la actitud constante y negativa de Inglaterra a sujetarse al derecho internacional. No sé si alguno quiere detenerme y hacer algún comentario, son varias las preguntas. Yo voy compartiendo todo lo que dice Georgina hasta ahora, comparto. Sí, yo también. Aclaro que el Reino Unido no es Estado parte en el Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares porque es un Estado poseedor de armas nucleares y obviamente no participó en la conferencia de la cual surgió el tratado y por supuesto no se va a convertir en Estado parte. Bien, eso aclaro. En cuanto a la pregunta, ¿por qué Argentina no firma ese tratado? Bueno, si nos detenemos en ese punto, María Marta, creo que vamos a pasar con creces el horario previsto. Sí. Pero el horario. Uno de los argumentos que alguien dice es que, bueno, ese tratado propone el desarme de los desarmados, que creo que alguien dijo algo por el estilo, ¿verdad? Miren. Sí. La pregunta es, si tenemos solo la intención de usar la energía nuclear con fines pacíficos, que claramente es así, no hay ninguna duda, ¿por qué no podemos sumarnos a un tratado que en algún momento va a tener un peso específico importante, como factor de presión sobre los estados poseedores de armas nucleares? Porque además, se supone que si somos miembros de una zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur, de una zona de paz como es el Mercosur y de una zona de paz como es la CELAC, bueno, creo que tenemos que ratificar esa pertenencia demostrando nuestra convicción de hacer todo lo necesario para avanzar de manera concreta hacia el anhelado objetivo de un mundo libre de armas nucleares. Porque si no, en definitiva, quedamos atrapados en el juego de los grandes, de las grandes potencias. Alguien dijo hace unos años, bueno, que primero las grandes potencias, que son las responsables de la existencia de las armas nucleares, que cumplan sus obligaciones, y después veremos nosotros. No comparto ese criterio. Creo que podríamos convertirnos en Estado parte. Pero bueno, es una cuestión opinable en la que no quiero profundizar para que no nos vayamos más allá de lo que es nuestro tema central. Fíjense, me ha parecido sumamente importante mostrar en pantalla el texto de este tratado porque incluye un párrafo que justifica en buena medida la presencia de Eliana, de María Teresa, de Georgina, la mía, la de Federico, en esta parte del curso. En medio de todo este panorama que tan precisamente ha descrito Federico, ese párrafo nos sirve, Georgina, para decir, estamos en el camino correcto, aunque parezca que
no es así, en el sentido de que el realismo, Federico, que campea tanto en las relaciones internacionales, puede ver esto como poco realista. Hablar de paz y de todas estas Un poquito, Antonio, pero no mucho. Pero bueno, nosotros apostamos por el derecho internacional. Por supuesto que sí. Y cabe por el idealismo. Y tenemos que ser coherentes con lo que venimos haciendo en otros ámbitos, la Red Federal de Estudios sobre el Derecho Humano a la Paz, la Cátedra Libre sobre Derecho Humano a la Paz de la Universidad Nacional de La Plata, Federico. Sí, totalmente. Mundo. Y es más, la REFEM en sí tiene un cari, si uno quiere, idealista, porque justamente nos llamamos REFEM 2065, Claro. en homenaje a la resolución 2065. Simple como es. Exactamente. Así que bueno, no sé si hay otras preguntas o comentarios, Georgina, en el chat. Sí, porque nos va a matar María Marta, ¿no? Georgina, nos va a matar María Marta. Sí, estamos a 4 minutos, simplemente para no dejar de mencionar las diversas opiniones, perdón, las diversas opiniones que se han manifestado a través del chat, que las agradecemos, porque lógicamente, como dijo José Antonio, son temas sensibles, algunos opinables, generan un debate profundo, el tiempo por ahí es escaso para profundizar las respuestas y no nos queremos exceder, pero para mencionar, aquí precisamente Adriana dice, creo que todos estamos de acuerdo con que tengamos un desarme y camino hacia la paz. Pero si hay países que no tienen control, ¿quién nos asegura estamos protegidos frente a estos países? Hay quienes coinciden con este comentario de Adriana, y también nos dicen que esto suena bonito, voy a atribuirme, Luis, Fabricio, idealista lo que estábamos hablando, pero la realidad es que todos se están rearmando y nosotros seguimos con piedritas. Es precisamente este comentario que decía José Antonio. Sí, es parte de la visión realista de la que hablábamos. También leí por ahí que alguien escribió, todos apostamos por el derecho internacional. Perfecto, en buena hora. Es lo que está en crisis en este mundo. Existe un ordenamiento jurídico de la comunidad internacional, que es el derecho internacional. El problema es que no se cumple en la medida necesaria, especialmente en este tipo de cuestiones que tienen que ver con la guerra y la paz. Ahí creo que está el principal problema, Georgina y Federico, que afronta el derecho internacional en este momento particular, en el que incluso estamos, hablando en términos de relaciones internacionales, en una transición sistémica, porque como bien ha dicho Federico, estamos ante un escenario donde hay un pluralismo de actores con pretensiones que antes no estaban tan claras en cuanto a la hegemonía, a la búsqueda de hegemonía, etc. Bien, ¿algún otro comentario que podamos contestar en estos breves minutos que quedan? En estos 2 minutos que nos van quedando. Antonio, mirá, tengo uno que ahí pone Fabián y me parece que es concreto, que es esa dicotomía, ¿no? Paz y defensa. No son opuestos para nada. Uno puede estar preparado para la defensa, justamente eso está convalidado en la Carta de Naciones Unidas y en función de sostener los propios intereses e incluso la soberanía, pero el objetivo primigenio es la paz. Creo que ahí tenemos que apuntar y es en función de eso donde el diálogo, las instancias de negociación y por supuesto como último recurso, el uso de la violencia en función de repeler un ataque es lo que tenemos que recurrir. Entonces, a partir de eso que es comprender que para la paz hay instancias como el diálogo, la negociación, la cooperación e incluso la intersección. Ahora, la defensa es parte de los procesos, en este caso de política pública que tiene un país para dotarse y proyectar en forma soberana. Justamente no son contradictorios, uno no quita al otro, pero justamente son instancias y el objetivo supremo es la paz. Totalmente de acuerdo, Federico, y precisamente ahí Silvia también comenta que dice que considera que no habrá auténtica paz sin justicia. Y al referirse a la justicia, precisamente nos referimos a la aplicación del derecho internacional, del cual José Antonio muy bien ha dicho que se encuentra atravesando una crisis.
porque es el ordenamiento jurídico internacional el que prevé precisamente la resolución alternativa de los conflictos por medios pacíficos, la resolución adecuada por medios pacíficos, en los cuales incluye la negociación, las misiones diplomáticas, la mediación, incluso el arbitraje y hasta la solución jurisdiccional ante los tribunales internacionales. O sea, hay diversos medios para solucionar los conflictos internacionales por medios alternativos al uso de la fuerza. Básicamente eso es lo que pregonamos y esa es la manera en la que entendemos se pueden resolver los conflictos, sin necesidad de acudir al uso de la fuerza. Entiendo la salvedad, como bien dice Federico, no son opuestas a la paz y la defensa. La propia Carta de Naciones Unidas hace referencia a cuáles son, y creo que José Antonio muy bien ha hecho referencia a los casos en los que se permite el uso de la fuerza, en caso de legítima defensa, cuando sí lo establece, lo autoriza el Consejo de Seguridad, sin entrar en detalle en las consideraciones. Pero les agradezco a José Antonio, a Federico, han sido muy claros a la hora de explicar, a la hora de exponer, y muy amables a la hora de responder estas preguntas, a quienes agradecemos que se animen a hacer sus comentarios, sus preguntas, a transmitirnos sus inquietudes. En honor al tiempo que se nos está agotando, le comento a María Marta que quedamos a disposición de todos aquellos quienes sigan teniendo dudas y cuestionamientos y estos temas luego se vayan procesando, madurando, nos las pueden hacer llegar, nos las pueden transmitir a través del aula virtual, a través de María Marta, a través de nuestros mails. Quedamos a disposición. No sé si José Antonio o Federico quieren agregar algunas palabras. No quiero extenderme mucho más. Básicamente, y muy cortito, agradecerle a todos la participación, por supuesto el compromiso, y la semana que viene nos encontramos con un tema más que interesante, y a partir de esto ya nos metemos en el final del curso. Estamos en la recta final, ¿no? Como dicen. Exacto. Sumado, María Marta, a la enorme y hermosa noticia que nos diste hoy de lo que se viene para octubre. Exacto. Me sumo brevemente a las palabras de Federico para agradecer a todos los participantes por sus comentarios, sus preguntas y por el interés demostrado en este curso. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, agradecemos a Guillermo. Georgina, Guillermo, sí, que lo estaba buscando. Claro, Guillermo tiene que estar por allí en esta posición absoluta de modestia, porque yo creo que el veterano Guillermo Seguí, y en su persona, como siempre digo, él representa a los veteranos aquí frente a nosotros y a los 649 héroes, señores, no los olvidamos. Y también quiero remarcar fundamentalmente para todos los colegas que nos están siguiendo en estos momentos, no saquemos los propósitos de contexto, por favor. El hablar de tal o cual afirmación o interpretación, contextualicémosla, porque todo principio o concepto revertido, si lo saco de contexto, pierde su validez por un lado. Y por otro, es esto que, con lo cual el doctor Antonio Musso también comenzó. Todas las concepciones se refuerzan mutuamente. Tengamos esta capacidad crítica de interpretar con conocimiento y con respeto. Yo creo que allí está el secreto, porque esto que hemos demostrado hoy en este curso es lo que, les digo, personalmente yo deseo para todas las clases de la República Argentina, donde aún las temáticas más delicadas, más sensibles, más vulnerables puedan ser abordadas con nuestros estudiantes en el nivel que corresponda, en el ámbito que corresponda. No le temamos abordar estos temas cuando hay conocimiento, cuando hay respeto y cuando hay un sentido crítico desarrollado pertinentemente. Ustedes lo han demostrado, señores colegas, expositores en este caso, y a nuestros colegas intervinientes también en el chat. Muchísimas gracias a todos, los esperamos fuertemente. Esto es una lección de cómo realmente un debate se construye entre todos, entre 172 colegas, como hicimos absolutamente el pico máximo de participantes. Muchísimas gracias por todos ustedes y nos estamos viendo el próximo martes. Gracias, Antonio, gracias, Georgina, gracias, Federico. Gracias a todos, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, María Marta. Nos vemos el martes. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Guillermo. Muchas gracias.